Buenas tardes, amigos y oyentes. Querida Iglesia de Vida para las Naciones, en este nuevo año vamos a darle las gracias a Dios por este tiempo. Padre mío, eterno y precioso Rey, te damos gracias, mi Dios. Gracias porque pudimos empezar este nuevo año, mi Dios. Nos diste la oportunidad, mi Señor, de empezar este nuevo año gozando, mi Señor, de salud, mi Dios, gozando de todos los privilegios que tú nos regalas, mi Jesús. Padre, te alabo y te bendigo y te exalto, mi Dios. Que esta semana sea una semana en victoria, una semana en bendición, una semana donde los cielos sean abiertos a favor nuestro. Voy a leer esta palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. El título de esta enseñanza es: hay caminos que para el hombre parecen derecho. Lo voy a dejar ahí. Ese es el título de la predicación. Y es muy paradójico ver que siempre vamos a tener dos caminos. Entonces en Proverbios capítulo 14, verso 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Y aquí me habla de dos caminos, del bien y del mal. ¿Y qué camino estamos tomando tú y yo? Este nuevo año tenemos que proponer en nuestra vida, en nuestro corazón, escoger el mejor camino. Y es el camino de la redención, y es el camino de la salvación, y es el camino de la santidad, y es el camino que nos va a llevar a la vida eterna, aleluya. Porque ese es Dios. El proverbista en el 14:8 dice: la sabiduría del prudente está en entender su camino, pero la necedad del necio es engaño. Mire cómo el proverbista habla aquí también. Que es tener sabiduría y prudencia, es entender el camino. Tú y yo tenemos que entender este camino que nos está enseñando el proverbista en este capítulo de los Proverbios. Y un día iba un hombre en un autobús. Iba sentado en una silla, iba orando. Y de repente se le sienta una persona al lado y él siguió orando. Y Dios en su espíritu le dice: mira a tu lado. Y dice la historia que él, cuando miró al lado, vio que el hombre se estaba cortando las uñas. Y vio cómo el hombre se estaba cortando las uñas del dedo meñique. Y él vio que de esa uña empezó a sangrar. Y Dios le dijo: así es el pecado. Así como este hombre que se está cortando las uñas y no se está deteniendo y se sigue cortando las uñas y está sangrando. Así mismo es cuando tú te vas por el camino que no es. Y esto nos enseña que cuando escogemos el camino que no es el camino que Jesús nos está enseñando, nos lastimamos. Y lo triste es que lastimamos a nuestros seres queridos. Y lo triste es que lastimamos a muchas personas cuando vamos por un camino que no es el recto. Cuando vamos por un camino que no nos está llevando a nada bueno, que nos está llevando a la destrucción y a la muerte. Porque el camino que el enemigo nos pone, que vayamos por ahí, es una cortina de humo, donde todo aparentemente es bueno. Y cuando tú empiezas a caminar por ese camino y empiezas a probar
el pecado y empiezas a acariciar el pecado y empiezas a permitir que Él susurre a tu oído, empezamos a que Él empiece a ganar terreno con nosotros, que el enemigo empiece a maquinar, que el enemigo empiece a hacer de las suyas en nuestra vida. Pero hoy es tiempo, hoy es día. Hoy 5 de enero del 2021. Dios nos quiere enseñar que empecemos este nuevo año andando en el camino de la santidad. ¿Sabe qué es lo más triste? Que por eso dice en el 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero al final es camino de muerte. Y muchas veces empezamos ese camino. Y muchas veces empezamos ese camino que nos lleva a esa destrucción. Y nosotros lo sabemos. Pero nos dejamos llevar por la carne, por los deseos de los ojos. Nos dejamos llevar por los deleites del mundo. Nos dejamos llevar por este sistema. Pero Jesús lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él dice que Él es el camino, Él dice que Él es la verdad y Él dice que Él es la vida. Y que no hay otro camino. Cualquiera que te hable de otro camino que no sea el camino de Jesús, huya de ese lugar. Huya de ese lugar, porque el único camino es Jesús. Él lo dice. Y hoy, iglesia, tenemos que entender cuál camino estamos escogiendo. El camino que va hacia Jesús o el camino que va hacia la perdición. Y es un camino que creemos que está bien. Y es un camino que creemos que estamos haciendo las cosas bien y nosotros mismos nos engañamos. Pero ese camino nos está llevando a acabar con nuestro matrimonio. Ese camino nos está llevando a perder a nuestros hijos. Ese camino nos está llevando a perder personas que amamos. Porque nosotros los seres humanos nos dejamos llevar por los deleites de este mundo. Y empezamos a perder muchas cosas. Y empezamos a desobedecer. Y empieza el pecado a coquetearnos. Y ahí nosotros tenemos que tener la autoridad y decir: un momentico, este no es el camino. Este no fue el camino que Jesús me enseñó. Este no fue el camino que he escuchado en mi iglesia. Este no es el camino que Dios me ha enseñado. Por eso, iglesia, tenemos que estar apercibidos. Por eso, iglesia, tenemos que estar apercibidos. Y no permitir que nada nos desvíe. Porque a mí la Biblia me enseña de dos caminos: del camino ancho y del camino angosto. ¿Y cuál camino estamos escogiendo? Yo me atrevo a decir que quizás es más el ancho que el angosto. Porque cuando vamos por el camino angosto, tenemos que obedecer, tenemos que andar en santidad.
Tenemos que decirle no al pecado, no a la murmuración. Tenemos que decirle no a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne. Tenemos que decirle no a toda esa inmundicia. Pero a lo que realmente nos edifica, a lo que realmente nos alimenta espiritualmente, que es ir por ese camino angosto, ese camino de santidad, ese camino de rectitud, ese camino de prudencia. En este 2021, Dios me está inquietando a hablar mucho del pecado. Y le voy a obedecer a Dios, porque primeramente yo le tengo que obedecer a Él y andar en santidad y en rectitud. Y no podemos seguir haciendo, como dice este proverbista, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y el pecado nos lleva a una muerte espiritual. Y el pecado, a eso nos lleva, iglesia. A eso nos lleva, amigo y oyente que me escuchas en esta hora. Pero es momento de no hacerlo. Para concluir, por eso dice en Proverbios 14:8, la sabiduría del prudente está en entender su camino. Esa es la sabiduría del prudente. Tenemos que entender ese camino. Tenemos que entender que solo ese camino nos lleva a la vida eterna. Ese camino nos lleva a andar en santidad. Ese camino nos lleva a estar bien con nuestro hogar, a estar bien con nuestros hermanos, a estar bien con el prójimo. Y a estar bien con el Dios Altísimo, tener esa conexión directa. Porque cuando vamos por este camino que creemos que es recto, estamos poniendo algo que está cortando la comunión con mi papá, la comunión con Dios. Esa conexión directa que yo tengo con Él. Cuando creo que estoy yendo por un camino correcto y no lo es. ¿Qué camino estás escogiendo hoy? ¿Qué camino estás escogiendo hoy, iglesia? ¿Qué camino estamos escogiendo hoy? ¿Será que estamos cogiendo ese camino que dice Proverbios 14:12? ¿O queremos coger ese camino que me está diciendo 14:8? La sabiduría del prudente está en entender su camino. Es entender ese camino, iglesia. Amigo y oyente, hermano que me escucha en esta hora, que el Señor lo bendiga en esta hora. Que sea la presencia de Dios sobre tu vida y mi vida. Que sea Dios por medio de esta pequeña enseñanza, este pequeño devocional, haciéndonos volver en sí de realmente qué camino, si el camino que estamos llevando, que nos parece derecho y quizás al final va a ser un camino de muerte, o estamos escogiendo el camino de Jesús. El camino de que yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Cuál camino quieres escoger? Es momento de meditar. Es momento de si estamos andando por un camino que creemos que es recto, pero que no es recto. En este 2021, que empecemos por el camino correcto.
Les amo en el Señor y que tengan una excelente tarde y un excelente resto de semana y un excelente año. Feliz años a todos y que el Señor los bendiga.